Padre, tú has sido bueno, Señor, en esto, en este seminario, Dios. Reconocemos, Señor, tu autoridad, Dios, que estás entregando aquí en este momento, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender más ampliamente tu mundo y precisamente en esta materia, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Vamos a empezar en el capítulo 4, respondiendo al conflicto. Y quiero empezar con el versículo clave en la resolución de conflicto, que se encuentra en Mateo 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, o tienes un conflicto con el hermano, dice, ve y repréndele, estando tú y él solos, ¿verdad? Y luego dice, y la frase clave, si te oyere, has ganado a tu hermano. El concepto de oír es algo muy importante para la resolución del conflicto. Además, si logran tener esto, el oír, dice, vas a ganar un hermano, ¿verdad? Y si vemos en el ciclo de reconciliación, que hablamos un poquito hace unas sesiones, en página número 8, la meta de este curso es empezamos con el incidente de que resulta en agravio, the incident that results in grievous or injury. Ese es el conflicto. Y luego al final es resolución y reconciliación. Pues ese punto es ganar el hermano. Ahora, la comunicación entre las partes es un elemento clave en poder oír y también para tener esa reconciliación. Y hemos estado revisando los impedimentos a esto de oír. En el capítulo 1 hablamos de que el conflicto realmente es una diferencia de opinión acerca de algo o de alguien. En el capítulo 2 hablamos de errores cognitivos que pueden crear conflicto, puede haber conflicto falso por un mal entendimiento. Y luego en el capítulo 3 hablamos de las diferencias culturales y la manera que por esas razones, por las diferencias culturales, es más difícil comunicarnos. Y cultura está ligada con valores fundamentales que gente tiene. Y esto es lo que puede provocar conflictos fuertes y duraderos y no fácil para eliminar. Pero aún así tenemos que ver cómo podemos oír a través de esas lentes culturales. Ahora en el capítulo 4 seguimos con el mismo tema. ¿Qué podemos hacer para poder oír? Si yo estoy en conflicto con un hermano, ¿cómo debo de actuar? O si yo estoy ayudándole a dos hermanos que están en conflicto, ¿qué puedo hacer yo para que ellos puedan llegar a este punto de oír? Porque lo que yo pienso de este grupo es un buen grupo para que sean mediadores, ¿verdad? Para poder ayudar a hermanos que se encuentran en conflicto, para poder mediar, para ayudar a traer los hermanos, para que se oigan y para que se gane ese hermano. Es muy distinto de la arbitración, donde la arbitración es cuando viene con el juez
y el juez decide. La mediación es muy diferente y eso es realmente el punto clave de Mateo 18:15, la mediación. Ahora, empezamos en página número 30 con la respuesta a conflicto. Y si tienen sus materiales, por favor, de ver esta tabla desarrollada por dos profesores, Tillman y, perdón, Thomas. Thomas y Tillman. Que iba a decir Tillman y Kamen, ¿no? The Tillman, Thomas Kilman. The Thomas Kilman scale, the TK scale. Y estos profesores desarrollaron esta, ¿cómo se dice? How do you say scale? ¿Escala? Escala. Para medir cómo se responde al conflicto. Ahora, son 5 respuestas al conflicto. Estas es 100% de cómo la gente responde a conflicto. Y si ven por favor aquí en el axis vertical, este axis mide el valor el punto clave que provoca el conflicto. Y si vemos en página 8, en el ciclo de reconciliación, ahí puse una definición es un issue. El issue es el punto clave que enseña cuál es el conflicto. Y luego mira lo que dice. For our purposes, in page 8, our purposes, the issue is defined as the identifiable and concrete item that must be addressed in order to successfully deal with the conflict. Issues tend to be visible, tangible, and measurable. It is the point of contention, the incident that results in grievance or injury. Y el axis vertical se enfoca en ese concepto, el valor del punto clave. Ahora, el punto mínimo es el que está debajo, at the bottom of the line. Eso es mínimo, o sea que el punto clave no es tan importante. Sí. El punto de arriba es lo máximo, sí. ¿Ok? Así es que el vertical mide el punto clave, luego el axis horizontal mide la relación entre las personas. La relación entre, el punto a la izquierda es el mínimo, el punto a la derecha es el máximo. Así es que, y luego las 5 respuestas o cómo se responde al conflicto están en esa escala. Ahora, determinar cuál es el punto clave de un conflicto a veces no es fácil, especialmente cuando la gente anda enojadas y no quieren hablar y no sabes por qué, andan con estas posiciones que están tomando. A veces es difícil discernir. Hoy vamos a poder tomar un poquito de práctica para ver cuáles son, cómo podemos determinar estos puntos clave. Ahora, a veces la información que se vierte en un momento de conversación es a veces un tanto confuso porque la persona no suelta, diríamos. No suelta, ¿verdad? Está aquí, no quiere, anda enojado, tiene miedo, y muchas veces ni saben por qué.
porque puede ser algo cultural. Ya le cayó mal, ¿verdad?, a la persona porque por el error cognitivo, ¿verdad? Y es el papel del mediador poder sacar ese punto clave que enseña cuál es el conflicto. Ahora, hay 5 respuestas. Bajo izquierda es avoid o evitar. Si sube hacia arriba es competir, y también esto puede decir pelear. Y luego a la derecha es colaborar. En medio es compromise. La palabra en inglés es compromise, pero realmente es concesiones mutuas, ¿verdad? Concesiones mutuas. Accommodate es complacer. Doctor, aclarando para Sí. el español. Sí. Compromise no es compromiso. No, that's right. El compromise de los Estados Unidos no es el compromiso en español. That's right. Pero lo miran y a veces piensan que eso That's significa. right. Lo que es concesión mutua. Concesión, muy Negociación. Es muy importante porque no es compromiso en la idea que, bueno, pues yo tengo esto y voy a tener que dejar ir mi integridad un poco. No, eso no es. Es una concesión mutua. Porque ¿Cuál fue la última que dijo, doctor? Exacto. ¿De compromise? Accommodate, Accommodate. sí, que es complacer, ¿verdad? Ceder, pues, ¿verdad? Ceder el paso, Hasta el punto darte por vencido, ¿verdad? En un conflicto. hasta el punto del sacrificio. Así es. Y luego te fijas que complacer está en máximo en relación, pero mínimo en el valor del punto clave, ¿verdad? Y ahora, estas 5 respuestas son todas las respuestas que un humano puede tomar como a un conflicto. Las respuestas no son erróneas entre sí. O sea, cualquier de esas respuestas es bien. Es más, ninguna de estas 5 son pecaminosas, porque Cristo respondió en las 5 maneras y Él no pecó. Así, entonces, si no hay una jerarquía, ¿verdad? Es decir, que una es mejor que la otra y la otra, ninguna es pecaminosa. ¿Dónde entra el pecado? Porque sí sabemos que hay mucho pecado en conflicto. En la obstinación. ¿En la qué? Obstinación. Obstinación de la persona, sí, pues ese es algo que se enfoca, pero en un punto más detallado Cuando se da o una más respuesta básico. donde no va, ¿no? es- O sea, se- o sea, si colaborar se pone... ¿Verdad que sí? Sí. O sea, pelear cuando debes complacer, o Ok. complacer Cuando cuando debes pelear, ¿verdad? y ahí es donde entra el pecado. Ahí es donde entra el pecado y ahí es donde el mediador puede ayudarle a las partes ver, oír y llegar al punto donde se puede ganar el hermano. Ahora, lo bueno es que esta escala de Thomas Kilmann, muy conocida en la área comercial internacional de negocios, pero lo bueno que tenemos nosotros aquí es porque tenemos un ejemplo perfecto en cómo debemos responder a conflicto, porque tenemos a Cristo. Cristo respondió a conflicto en todas estas 5 maneras y Él nunca pecó. Así es que nos puede ayudar para guiarnos en qué manera debemos de responder. ¿Eso cómo se aplica? O sea, en el sentido de, por ejemplo, si por un lado una persona tiene altos intereses en la resolución del conflicto, pero la otra no. Esa es la cosa, ¿verdad? Ahí vamos y es buena pregunta. Vamos a ver en la Biblia ejemplos
yo seleccioné versículos que enfocan en las 5 respuestas. Lo que quiero que ustedes piensen también son ejemplos donde ustedes saben, en su conocimiento, maneras donde Cristo respondió a conflicto. Tu pregunta es muy buena, pero creo que al acabar estos primeros versículos, creo que va a contestar lo que estás preguntando. Si no te contesto, pregúntame de nuevo. ¿Está bueno? Ok. Ahora, tenemos aquí, en página número 11, Juan 8, 56 a 59. Y por favor, ¿podría alguien leer esos 3 versículos? En inglés o en español, no importa. Su padre Abraham se regocijó de contemplar mi día y él se agradó en ello. Y entonces Jesús les dijo, entonces los judíos le dijeron a él, todavía no tienes 50 años y ya viste a Abraham. Y Jesús les dijo, ciertamente les digo que antes de que Abraham fuera yo soy. Entonces ellos tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se escondió y se escabulló o salió del templo en medio de ellos y se fue. Ahora, hermano, ¿quiénes son las partes en este conflicto? Jesús. Y los judíos. Jesús y un grupo de judíos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el punto clave? ¿Qué es el punto clave en este conflicto? Un asunto de comprensión. La identidad de Jesús. Identidad de Jesús, ¿verdad? ¿Quién es él? Normalmente, y esto es para que ustedes piensen, es difícil a veces determinar cuál es el punto clave, pero siempre deben de ponerlo como una marca de interrogación, ¿ok? Así es que, ok, identidad, hermano, ¿cómo pondría eso con una marca de una pregunta, pues? La identidad, pero ¿cómo? ¿Jesús es quien dice ser o es un impostor? Ok, ¿y qué decía que era? ¿El Mesías? Mesías, ¿verdad? Sí. Entonces, Jesús es Mesías ¿O es un impostor? o un impostor. Ese es el punto clave. ¿Ok? Ahora, vemos la escala vertical. Para los judíos, ¿dónde está esto? ¿Está debajo o arriba? Arriba, hasta arriba. No hay algo más importante, ¿verdad? Que determinar Dios, ¿verdad? Así es que para los judíos eso era lo máximo. Sí. Ahora, para Cristo, igual, ¿verdad? También, igual, máximo. Ahora, en lo horizontal, para los judíos, ¿dónde estaba? ¿A la izquierda o a la derecha? Para los judíos. Para los A la judíos, izquierda. A la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? punto cero. ¿Por qué? No es negociable. ¿Y por qué? Porque su interés más... Ok, ¿por qué con esto? Porque es un impostor, Sí. ¿verdad? ¿Para qué voy a tener yo relación con un Mentiroso. impostor, un No había interés. mentiroso? Sí, todavía no tienes 50 años y dices que ya viste ¿Verdad? Abraham, o sea... Evidencias, ¿verdad? Para Lógico. eso. Es una prueba para mí que eres un impostor, ¿verdad? Ahora, en la escala Thomas-Kilmann, ¿qué respuesta tuvieran los judíos? Competir. Competir, pelear. Sí. ¿Y qué querían hacer los judíos? Guardar su interés, o sea... Lincharlo. Respeta. Sí, pero más que eso, ¿verdad? Atacar. Sí. Atacar, dice aquí en inglés. Lo querían matar, ¿no? Lo querían matar, Apedrear. ¿verdad?
Dice, Aplicarle la they ley. took up stones to throw at him. Sí. Lo querían matar. Ahora, Bien recio. o sea, mira, tú no eres un mentiroso o un tonto, eres alguien malo que te tenemos que matar. No hay otra manera, nomás matarte es todo. Esa es la resolución. Esa es la resolución para ellos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es un conflicto fuerte, que el punto clave es máximo y la relación es cero, ¿verdad? Eso es lo que estabas pensando, ¿verdad? En esas preguntas. Ahora, ¿qué tal a Cristo? ¿Dónde está la relación con los judíos en esa escala, en ese axis vertical? Apoyo. Compromise. Se escondió. No se escondió, sino que se Ahora, fue esa es la de ellos. respuesta, pero ¿dónde está, cuál es Cristo y la relación que Él ve con los judíos? No es el momento. No es el Está momento. tratando, vino a morir por ellos. Ok, Sí. y así es que, ¿dónde está la relación? ¿A la izquierda o a la derecha? Hasta la derecha. A la derecha, ¿verdad? Él vino a morir, Sí, sacrificarse por esos judíos, ¿verdad? Así es que dijimos, para Cristo el valor del axis vertical es máximo, pero el valor del axis horizontal es máximo. ¿Dónde debe responder Cristo? Compromiso. ¿Dónde? Aquí, en collaborate. Collaborate, ¿verdad? Ah. Que es el punto, Y arriba. ¿verdad? Sí, sí, El sí. máximo. Máximo vertical, máximo horizontal es collaborate. Why did Christ not collaborate? ¿Por qué no colaboró Dios con estos judíos? Porque no era su momento. Pero ¿por qué no? ¿Qué es? Collaborate es co-labor, ¿verdad? Trabajar juntos. Trabajar juntos. ¿Por qué Cristo no podía co-labor? ¿No estaban dispuestos los judíos? No estaban dispuestos los judíos. No, ¿qué vamos a co-labor contigo que tenemos matar? So, No querían ceder. así es, ¿verdad? No querían trabajar juntos, Ni siquiera escucharlo. ni siquiera escucharlo. Ahora, Cristo no peleó con ellos, Evitó. Los evitó. evitó, ¿verdad? Así es que